Hola a todos y todas, bienvenidas a una nueva sesión de Caña Política, un programa de conversación política desde Chillán, con asuntos nuestros hacia redes sociales. Soy Jorge Fernández, los acompaño a ustedes en cada una de nuestras sesiones. En este mes de septiembre hemos estado abocados a analizar arte y política. Tuvimos una primera sesión con Juan Pablo Sutherland, que nos dio un verdadero marco de lo que es arte y política, en una entrevista anterior con Tan Valenzuela, músico chillanejo. Y en esta oportunidad tengo conmigo a una destacada bailarina, coreógrafa y gestora cultural en danza chillaneja. Ella es Rocío Celeste. Rocío, bienvenida, muchas gracias por estar en Caña Política. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, bien, gracias por la invitación y por abrir estos espacios de conversación que son tan necesarios. Sí, mucho, muy necesario. Rocío, tú eres bailarina. ¿Desde cuándo? ¿Qué has hecho? ¿Tu trayectoria cuál es? Eh, yo creo que todos nacemos bailando, entonces podría decir que nací bailando. Eh, pero estudiar formalmente danza, bueno, academias entré a los 7 años y luego a los 12 entré a un conservatorio a estudiar la interpretación en técnica académica, que es el ballet, y también tomé algunos años técnica contemporánea. Eso lo hice en Viña del Mar. Yo mi infancia la vivía allá, mi familia es de Viña. Luego de eso estudié también en Santiago, en la Universidad de Chile, la carrera de licenciatura en Artes Convención en Danza, y luego me especialicé también en gestión cultural y actualmente me encuentro realizando un postítulo en mediación cultural y educación artística en la Universidad de Chile también. Eh, me he dedicado, como todos los artistas, a miles de cosas dentro de la misma línea artística, ¿no es cierto? He hecho gestión, mediación, que es un área también que me interesa muchísimo, dirección, formación, eh, y he pasado, sí, también he tenido la posibilidad de poder estudiar con grandes referentes de la danza a nivel nacional, a nivel internacional, como que en realidad igual es complejo como contar en todas las instancias formativas que he estado, porque yo creo que desde los 12 años, cuando yo ya entendí que me quería dedicar a esto, fue a los 12 años y dije yo quiero hacer esto, han sido infinitas las instancias en las que me he podido formar. Y no solo instancias formales de formación, sino que también instancias un poco más abiertas, como por ejemplo encuentros de danza a contacto, eh, o instancias que se arman también en redes colaborativas de danza, ¿no es cierto? Como ciclos, como charlas. Estoy constantemente como formándome. Creo que eso es fundamental también para el ser artistas, el formarse. Rocío, en todo lo que estás conversando está claro, obviamente, que el ancla es el cuerpo en el arte. El cuerpo cuando se expresa eh, anhelos, quejas, aspiraciones, rabias, eh, desde lo individual a lo colectivo. ¿Cuál es la relación para ti de cuerpo y política en un destilado en estos años que tú has trabajado? Eh, es una pregunta bien profunda. Yo creo que el cuerpo es político, entonces creo que van unidos, al igual que en el arte, como que cuerpo, arte y política creo que pueden ir en una sola línea. Yo siempre he tenido la concepción y, y creo firmemente que cualquier manifestación artística tiene un trasfondo político. Eh, yo creo, y por lo que he estudiado también sé que el cuerpo es demasiado potente, ¿no es cierto? Es demasiado fuerte, ¿no es cierto? Todo lo que puede contener en él. Y sí, van de la mano absolutamente, o sea, el cuerpo y la política, el cuerpo es político, el cuerpo, o sea, pensando también como desde el lugar territorial también, el cuerpo es nuestro primer territorio, ¿no es cierto? Es el territorio que habitamos. Es imposible que nuestro cuerpo no sea político. Al momento de tomar la decisión de vivir una vida como expresando a través de este cuerpo, ya lo hace
una manifestación política, ¿no es cierto? Porque es una decisión ruda también, ¿no es cierto? Como en el sistema en el que estamos insertos, dedicarse al arte corporal es complejo también, es intenso, es un espacio sensible, es profundo, y eso te hace también ser un cuerpo profundo y comprender el mundo como desde esa profundidad, ¿no es Claro. cierto? Como nosotros como individuos, ¿no es cierto?, que poseemos un cuerpo, que somos un cuerpo, eh, observamos desde esta profundidad el mundo El y la hacemos cuerpo, política. entonces nacemos bailando, nacemos con nuestro cuerpo, que es un cuerpo político territorial, como te digo, que expresa anhelos, aspiraciones, también refleja dolores, pero también puede ser un cuerpo entrenado. Tú estudiaste ballet desde los 12 años, has tenido una serie de instancias formativas. Vamos al cuerpo entrenado para la danza. La danza en sí. Hoy podemos tener una serie de significaciones en torno a la danza y la política, pero también hay una que suele estar más distante, que es la formación más tradicional y dominante de la danza, que es el ballet clásico. ¿Es el ballet clásico también político por el que está involucrado el cuerpo, o se puede hacer una lectura política de ella? Te hago esa pregunta a raíz, por ejemplo, de la trayectoria de grandes bailarinas que son referentes iberoamericanos de danza y que también se le asocia un poco a una trascendencia política de su trabajo, en particular Alicia Alonso. Sí, mi línea es más contemporánea actualmente. Si bien estudié años la técnica, tengo varias percepciones sobre el entender la técnica, como desde dónde entendemos la técnica y cómo ocupamos esta técnica para poder desarrollar nuestras distintas propuestas corporales, ¿no es cierto? O propuestas creativas a través del cuerpo. Em, Creo que hay técnicas que podríamos considerar un poco más políticas porque van hacia un lugar más cercano de la reflexión corporal, no hacia el ballet, que es repetición mimética de movimientos. Sin embargo, tiene una gran profundidad también. Yo soy amante del ballet, me encanta, pero ahora o sea, me dedico a lo contemporáneo, sin embargo me encanta el ballet. Estudié ballet muchos años también, entonces como que finalmente aprender una técnica es imposible no enamorarse de ella, como que el ballet tiene algo muy, muy interesante que es como que se convierte como en un vicio casi, es como una droga después de un tiempo, ¿no es cierto? Uno quiere alcanzar como la perfección, el ballet busca una perfección que tiene que ver con una línea estética que lleva a un virtuosismo, ¿ya? Ahí yo creo que tal vez se pierde un poco el sentido político. Es Ya, por eso que también me interesa más como la otra línea que tiene que ver con lo contemporáneo, que tiene también un discurso, pero ¿no es también cierto? tiene Por ejemplo, virtuosismo también, ¿no? no necesariamente, porque no, lo contemporáneo no se acerca como al lugar virtuoso. Cuando digo virtuoso me refiero como como a las actitudes físicas que puede tener un cuerpo, ¿no es cierto? A una Como lectura predeterminada. sí, pero también me refiero como a lo virtuoso, me refiero como a cuánto puede hacer tu cuerpo. Ok. Eh, Creo que lo contemporáneo es más como qué es lo que hay en tu cuerpo, qué es lo que puedo encontrar en este cuerpo, cómo puedo tal vez leer estas propuestas que me entregue este cuerpo. Eh, el fin, claro, hay un fin, el ballet trabaja sobre una línea narrativa, ¿no es cierto? Está siempre te cuenta una historia que tiene un principio, un desarrollo y un desenlace, que está basada normalmente en cuentos, ¿no es cierto? La Bella Durmiente, el Cascanueces, y tenemos la Golosina, infinidad de... A eso me Pero, refiero, más predeterminado en su texto y también a lo que podemos claro, decir hasta cuándo podemos llegar a ser virtuosos, o qué virtuoso es este bailarín o bailarina en lo que hace de acuerdo a lo que se espera su técnica. La sí, danza moderna es más exploratoria en ese sentido, en lo escucha, contemporáneo. Claro, exacto. porque lo moderno igual es anterior a lo contemporáneo. Y claro, es más exploratorio. Lo que pasa es que lo contemporáneo no trabaja con línea narrativa en sus procesos de creación. Ok, Trabaja, o por lo menos el contemporáneo que yo trabajo, para no involucrar a todos los contemporáneos, en el contemporáneo que yo trabajo no construimos sobre una línea narrativa, sino que es un trabajo un poco más abstracto.
y se trabaja tal vez a través de conceptos, y se va buscando un desarrollo estético, ¿no es cierto?, para completar una obra. Estoy hablando como desde la creación de obra. Eh, y claro, llegas como a un... Los fines son otros. Claro, los fines entre lo contemporáneo y lo clásico son distintos. Ok. ¿Dónde queda el arte de Pina Bausch? Que es, ella tuvo un inicio clásico, pero después tuvo todo el desarrollo de un teatro-danza, ¿no? Algo más Sí, híbrido. danza teatro, la Pina, bueno, la Pina es una de las grandes. Admiradora totalmente de su trabajo, ¿no es cierto?, de su estética, de su... todo. Yo creo que ella vino como a dar una vuelta también como al... Yo creo que lo bonito que hizo Pina es que no tuvo miedo en tomar todo y mezclar todo también. Yo creo que ahí hubo algo súper arriesgado y súper importante y súper valiente, que fue pensar en un fin, y tomar también en consideración y tomarle mucha importancia a lo que significa un proceso de creación. Okay. Y yo creo que dentro de ese proceso creativo, que se daba el tiempo Pina de hacerlo con su compañía, con sus bailarines, ella iba descubriendo ciertas cosas y empezaba entonces a mezclar estos lenguajes, el teatro, la danza, ¿no es cierto?, la voz, los cuerpos distintos también, porque hay algo súper interesante en la compañía de Pina. Yo tuve la posibilidad de ver en vivo el trabajo de los bailarines de Pina. Estéticamente es muy potente porque tú ves a una japonesa, ves a una rusa, ves cuerpos súper distintos, que es algo que en esos momentos, en esos entonces, ¿no es cierto?, históricos no se veía, porque tú normalmente veías en las propuestas, por ejemplo, de eh, ma, anteriores a eso, todos los bailarines iguales. Uh-huh. Como que las compañías trabajan como en una línea estética, ¿no es cierto?, donde son todas con las mismas características, donde ojalá no se vean distintas, donde todas hagan lo mismo, donde hacemos movimientos coreografiados, Uh-huh. Que nadie puede ir antes, nadie puede ir después. En cambio, Pina rompió un poco eso, y tiene un trabajo reflexivo ella muy potente también, Uh-huh. eh, un discurso también muy potente. ¿Dónde está Eh, el centro político del trabajo de Pina Bausch y de ese tipo de danza? Porque si bien es cierto, no existe una historia previa, ¿verdad? No existe un guión previo como en La Cenicienta o Cascanueces, pero hay un texto también que se desarrolla. ¿Es el texto que se va desarrollando en el proceso o es el sujeto que danza también, el sujeto político que muestra que, digamos, lo que quiere y el resultado de su búsqueda de ese proceso? Yo creo que es un trabajo interdisciplinario. Yo creo que la Pina logra ese trabajo interdisciplinario, ¿no es cierto?, en el que logra hacer que tanto su estética como su propuesta de diseño, también que tiene propuestas de diseños muy potentes. Ponte tú, la obra que yo vi se llamaba como El Musguito en la Piedra, ahí sí, 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 y el escenario en un momento comenzaba de la nada, comenzaba a abrirse. ya. Y ella trataba ahí como de ir un poco como de llevarnos a nosotros los espectadores como a este imaginario del terremoto, ¿no es cierto?, de lo movido, de la tierra ahí en constante movimiento. Eso, acompañado de cuerpo, acompañado de voces, de cantos, lo hacía muy potente. Entonces yo creo que finalmente la propuesta de Pina es interdisciplinaria, y no creo que ella no es, y quiero decir que tampoco yo la he estudiado en profundidad, pero me atrevería a decir que ella pensaba como en un concepto político, más que en buscar un lenguaje en lo que ella pudiera decir, esto es más político que lo otro. ¿Y cuál era el Yo creo que, concepto que buscaba Pina Bausch? yo creo que era el mezclar los lenguajes. Yo creo que ese fue El entrecruzamiento. su gran caballito, era el mezclar, el llegar como a esa armonía que lograba llegar en sus obras. El trabajo de ella también, y bueno, danza moderna, contemporánea que tú estás distinguiendo, también involucra al público. De hecho, el teatro es apelativo, involucra al público.
a diferencia de la danza más clásica. Eh, ¿Dónde está la frontera entre danza que involucra al público y ya llegamos a la performance? Probablemente tal. Claro. En lo contemporáneo, que es como más mi área, por lo menos en los trabajos que yo realizo como creadora, uno de los pilares para la creación es el espectador. Es crear con la conciencia de que alguien va a observar esa obra. Para mí eso es fundamental. ¿Sabes por qué es fundamental? Porque yo creo que es ahí, personalmente hablo, es ahí cuando hago un clic político y social. Yo creo que cuando el artista escénico, que también pasa mucho y también se ve mucho en lo contemporáneo, crea una obra para sí, o porque él se siente bien creándola, porque me siento bien haciendo esto, ¿cachai? Yo creo que ahí se pierde un poco el hilo y esta profundidad social que es tan importante en el arte, ¿no es cierto? Que es lo que hace que tengamos público, primero, que la gente en algún momento diga, algo me pasa cuando veo esto, ahora voy a ir a ese teatro, voy a comprar una entrada y voy a entrar a ver esto. Pero al artista también le pasa el querer hacer algo. A lo mejor esa intención solo para que a mí me guste, también está ligado inconscientemente a una voluntad de expresar una queja o de expresar un anhelo, ¿verdad? Que puede ser menos verbalizable si tú quieres, pero hay como una ansia de un qué y un quién en lo que tú estás diciendo, un testimonio y un testigo, ¿no? Y un testigo que más allá Ujú, de testigo también es parte, o sea, como alcanzar un todo a través de esa expresión. ujú. Sí, sí, sí. Em, claro. Sí, pero yo creo que, yo insisto en la idea de lo fundamental y de lo que y que es súper necesario que que los artistas contemporáneos tengamos esa conciencia de que en algún momento va a haber un espectador observando esa obra y y que uno de los fines es que ese espectador tenga una experiencia estética a través de lo que está viendo, que algo le pase, que llegue, que recuerde algo, que sienta algo, que le mueva algún pelo, porque si no, ¿qué sucede? No tenemos, no hay, Claro. Bueno, ahí no llegamos a un hay, punto que podríamos decir el propósito político de esa forma de danza y también de la performance, ¿no? Que es apelativa, dice algo, quiere desestabilizar, crear una controversia. Y claro, el poner en jaque también como ese espectador, ¿no es cierto? Porque mira, hay algo súper interesante que también se busca que el espectador, para mí el espectador es un tema súper importante, eh, que el espectador encuentre también un espacio de reflexión, ¿cachai? Que es a diferencia de ponte tú estas obras tal vez que podemos ver más antiguas como las de los ballet clásicos que hablábamos, ¿no es cierto?, al inicio, que es como para entretenerte, ¿no es cierto? De hecho, el ballet nace así, para entretener a los reyes o, ¿no es cierto?, como la idea del bailarín que divierte, ¿no es el cierto? Esa es gusto, como la claro. idea que también rompe lo contemporáneo, que dice, nosotros no estamos acá para entretenerte, nosotros estamos acá para que tú puedas reflexionar también con nosotros, Ujú. para que tu cuerpo también pueda reflexionar, para ser espectadores activos, Ujú. Ok. ¿cachai? Lo que se busca es como que el espectador pueda estar ahí, pueda estar vivo viendo, tan vivo como yo estoy en la escena. ¿Esa reflexión, Rocío, es un efecto final o es un punto de partida? Porque Para mí va inserto dentro del proceso de creación y es algo que aparece cada vez que uno va pensando como las escenas que va creando, Ujú. ¿no es cierto? Como, qué estoy haciendo ahora? Y cómo puede interpelar esto al otro? Como, son cuestionamientos que van apareciendo, Claro. más que un punto de partida o un fin. Se trabaja con una línea argumental en el fondo también o una línea de propósito también para el bailarín o el performancista, en el sentido de que tú haces algo para que el espectador reflexione, pero también reaccione y haga algo él posterior a esta performance, ¿no? Y eso sirve también de retroalimentación para una próxima performance, si bien es cierto, no hay un texto escrito tan determinado como en Cascanueces, pero se va creando un texto político y social en la medida que se van sucediendo las acciones, ¿lo ve así? Es que vas creando comunidad, po.
Eso. Yo creo que eso es fundamental. O sea, vas creando comunidad. Una persona que le pasa algo cuando ve la obra vuelve y le cuenta a alguien y van y se va haciendo un diálogo, ¿cachai? Hay una comunidad artística que es súper importante también que entendamos que la comunidad artística no está formada solo por los actores. Digo, actores, no digo como de la actuar, rama de actores actriz, sino que actores digo político, no cultural, solo por los artistas, de la sino que gente, también, digamos. claro, la comunidad artística está formada por las personas que vienen a ver este arte, las personas que gustan de este arte. Mucho de eso que tú estás diciendo fue un trabajo que hizo también el colectivo Yeguas del Apocalipsis a final de los 80, ¿no? Utilizando el cuerpo como el cuerpo político y una herramienta política. ¿Tienes alguna reflexión sobre ese trabajo? Eh, bueno, yo creo que el trabajo del MBL es potentísimo. Claro. Pancho Casas Eh, lo acompañaba en ese colectivo también. sí, sí. También es importante destacar que ellos se dedican a la performance, porque también hay una diferencia entre hacer danza contemporánea y hacer performance, ¿no es cierto? El performance es el arte de la acción, ¿no es cierto? Son acciones que tú las realizas en un lugar y en un momento determinado, las cuales son irrepetibles. Eso te iba a preguntar, ¿Ya? es arte efímero, es Claro, irrepetible. No, es un irrepetible. mismo guión, porque, por ejemplo, voy a hacer tal cosa como parte de mi performance, me voy a pintar de tal forma, me visto de tal forma, me prendo fuego si quiero. Si quiero hacer lo mismo en otra parte, en otro momento, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, nunca es lo mismo, porque es ahí, es en el instante, es el arte de la acción. Yo soy una gran admiradora de la performance, también he hecho performance y yo creo que es yo creo que es el arte que tiene más riesgo de todas, ¿no es cierto? Porque también va tan al hueso eh, que propone propuestas muy potentes. Entonces, normalmente apelan como a ir al choque, Ya. ¿cachai? Como que va al choque como de la persona que está observando. El trabajo que hago yo en lo contemporáneo es un poco más poético, Ya, tiene que ver más con un espacio más sensible. ok. No soy tan al choque. Como que le doy una Desensibilizarme. vuelta y le vuelvo a dar vuelta y soy muy del proceso, no sé, ponte tú una obra, estuve 2 años haciéndola, ¿cachai? Como, y conversando, hice una codirección, además que a mí me gusta mucho trabajar con personas de distintas áreas, no solo con bailarines, entonces con actores, he trabajado con psicólogos, con asistentes sociales, y me gusta mucho trabajar en grupos diversos, porque eso nos lleva a un espacio reflexivo mucho más profundo y también se logra abarcar distintas miradas y no solo queda encerrado en la mirada del arte. Pero tú haces ambas Eh, cosas, la danza contemporánea y la performance. Y tú dices que la performance es riesgosa porque va más al choque, es riesgosa para el artista, también es riesgosa para quien se hace parte de eso. ¿En qué momento, como Rocío Celeste, sales de la danza contemporánea y entras al choque? ¿Qué te hace chocar? ¿Cuál es tu propósito? yo creo que para mí el espacio de formación es el espacio más performático que yo vivo en la vida. El espacio de formación en danza es en el que voy más al choque. Eh, como por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Es más frontal. Ahí yo podría decir que tengo una mirada bastante dura con respecto a cómo nos estamos formando y cómo formamos y cómo transmitimos esta información, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que podría decir que tal vez agarro ciertos conceptos de lo que significa lo performático y lo traslado a un espacio pedagógico. Ok. Ujú. Sí, también tengo algunas creaciones performáticas que tienen que ver con el descontento, ¿no es cierto? Con un lado más político también, pero no es algo que trabaje como para hacerlo tan visible, como que mi espacio es otro, porque creo que necesitamos otra cosa también. No es una decisión que yo tome porque a mí me guste, o porque a mí me haga bien esto, o porque a mí me haga sentir bien, ¿cachai? No trabajo como muy desde ese lugar, sino que llego como al otro lado más reflexivo porque creo que es lo que nos hace falta
Yo creo que el espacio de la formación, de la educación, y va todo ligado, la creación, la educación, la formación, y finalmente, sí, yo creo que por ahí va. Ese es Ok. como el espacio. Tú hablaste de descontento. En la primera sesión, Juan Pablo Sutherland nos habló también sobre la relación antipolítica en el contexto del estallido social, de la revuelta de octubre. Ujú. Y ahí se vio, bueno, desde un punto de vista del sujeto político, ya no hay un colectivo previo, sino que se forma una suerte de colectivo a partir de muchas individualidades, donde cada individuo en sí plasma al colectivo y no al revés. Es una lectura como lo orgánico de lo inorgánico. Ahí podemos ver también que hay una expresión corporal desde lo individual a lo colectivo, es la protesta, ¿no? La protesta acompañada de manifestación artística, el graffiti, la danza, las tesis. Ahí hay un cruce, por ejemplo. ¿Qué te parece todo ese proceso? ¿Cómo se dio y cómo podría seguir dándose? Yo creo que es un proceso maravilloso, eh, creo que es un proceso que fue soñado por muchos, ¿no es cierto? Eh, y creo que finalmente es el cuerpo que está diciendo ya basta. Ah, Y cuando hay una tú queja. veías esas manifestaciones, bueno, a mí en lo personal me cuesta mucho ir a las manifestaciones porque me llegan muy profundamente y no me puedo mantener mucho tiempo ahí porque me provoca demasiado. Lo social me toca mucho. Entonces, iba todos los días igual, pero es un ratito porque me pongo a marchar y como que lloro, ¿cachai? Es como así de profundo de lo que me llega. Entonces, es que era muy soñado, era como ver obras tras obras, ¿cachai? Para uno que es artista, veía ahí como todo Chile prendido, todos esos cuerpos caminando hacia una misma dirección, en las marchas, todas estas manifestaciones que salieron, y lo que se iba provocando in situ también, como ahí volvemos a lo performático, como lo performático que sucedía en ese Lo instante, que se ¿cachai? desplazaba, Como, que era un poco, no sabemos todavía, ¿no? Podemos hacer la hipótesis de que era un tanto espontáneo, pero también había un propósito de llevar a hacer una performance y esa performance adquiría otras dimensiones a la medida que eso se hacía, precisamente por la participación de la gente, ¿no? sí, y ahí nos damos cuenta también de lo necesario que se hace para un pueblo expresarse, y de cuánto tiempo muchas de esas personas estuvieron sin expresarse, Ujú. y de cuando sucedió esto, ¿no es cierto?, del, del 18 de octubre, tú veías, o sea, es que es muy potente, yo siento, apela a un espacio muy, muy profundo, y todos éramos tocados por esta nueva idea, ¿cachai? Por esto que había nacido de manera colectiva, espontánea, que veníamos todos pensando, pero que finalmente en un momento todos salimos, o sea, era una performance completa, po, A eso desde inicio a fin, o sea, quieran y dar todos éramos performistas, quiere una ¿cachai? performance, uno siempre ve el performancista más individual, un pequeño colectivo, pero aquí era un colectivo que uno nunca sabía qué iba a hacer. Era todo Chile, Era una recuperación de la calle, había un espacio, una temporalidad, y también espacio había unas público. condiciones. Pero, y eso es lo que te quiero preguntar precisamente por las tesis, porque si bien es cierto la performance y la danza contemporánea está más libre de argumento, esta performance ya es una danza, tiene un argumento previo porque tiene un texto que se repite, ya pasa a ser una performance, ya no es efímera, se perpetúa. ¿Cuál es la transición de esa expresión particularmente por el hecho de que se difundió tanto, ¿no? Incluso internacionalmente, con otros idiomas, se fue transformando? Sí, yo creo que ahí también había algo interesante bueno, ellas tenían un trabajo sostenido en el tiempo, ¿no es cierto? No es un colectivo que haya surgido de pronto, es un trabajo que ellas llevan años haciéndolo, eh, y también hay una fuerza femenina y una radicalidad en sus pensamientos que hace tan potente todas las propuestas. Ujú. Eh, yo creo que estas visiones son absolutamente necesarias para pensar un nuevo Chile. O sea, que ellas tengan un espacio de visibilización, eso fue gracias al estallido, Claro. ¿no es cierto? Eso es lo que provocó que tal vez
la persona que está en su casa tomando once, ¿no es cierto?, pueda ver que hay personas que se dedican a esto y que trabajan haciendo esto y que eran las tesis que estaban mostrando su trabajo, ¿no es cierto? El discurso también político es muy interesante. Ahora también es importante recalcar que si bien lo contemporáneo no trabaja con una línea narrativa, igual trabaja dentro de, tiene un discurso. Por más abstracto que pueda llegar a ser una obra, siempre hay un discurso, Y porque un texto, también el discurso puede ser abstracto, ¿no es obvio. cierto? No, sí, pues no En lo que tiene se por qué habla y en ser lo que se directo. hace, no más bien discurso como parte de una práctica. Ajá, Te pregunto ajá. también esto, ya que el estallido social muestra este cuerpo, evidencia este cuerpo político propositivo, transformador, en transformación en sí mismo, pero también es depositario de la acción de otro, de otra acción política. Por ejemplo, las mutilaciones, el caso de Gatica, los que perdieron ojos, los que sufrieron en su cuerpo también. Ahí está el cuerpo político, de otra forma, ¿no? En otra dimensión. Sí. Sí, eso es terrible. Yo no puedo hablar mucho de eso porque me toca muy profundo y es probable que no pueda continuar. Ah, Pero sí, porque me afecta demasiado. ok. Yo creo que es porque llevo tantos años como eh, entendiendo la importancia que tiene el cuerpo y también el cuidado del cuerpo. También hay como una manera de vida también que llevo como en relación a eso que o sea, yo cuando supe cuando vi que finalmente el compañero había quedado así, yo no pude seguir, me costó mucho, tuve una crisis, de hecho, como que fue muy difícil. Entonces, es un tema que me toca demasiado, o sea, ¿a qué niveles podemos llegar? ¿Cachai? Como que me pregunto, Bueno, esa es ¿hasta la dónde? pregunta, ¿hasta dónde puede llegar el cuerpo en política? Haciendo y recibiendo, ¿no? También el cuerpo se transforma y aterriza y tiene territorios y es imposible que no te haga la siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos todo esto en Chillán? Chillán es una ciudad de danza igual. Vamos a la parte más tradicional. Aquí en Chillán se baila mucha cueca y se baila bien cueca. La cueca, que es un baile tradicional, el baile típico chileno, ¿es también política? Sí, yo creo que finalmente igual es una manifestación política. Y Chillán, claro, pues Chillán tiene una historia muy. Incluso acá a la cueca le dicen danza nacionalista. Eco, por Eh, ahí voy. sí, es que igual, yo no sé, yo cuando. Yo vivo hace 6 años en Chillán, o 5, no recuerdo, y, y me acuerdo que cuando proponía de pronto hacer como talleres de danza contemporánea, en algunas veces se me manifestó como, oye, pero ¿por qué no hacemos danza nacionalista? Y con eso se referían como a hacer folclore también. Claro. Eh, Sin duda es la tradición, po. Es tradición de Chillán, ¿no es cierto? Pero también ahí va cómo nosotros podemos tomar esa tradición y transformarla. O Esa es sea, un claro, poco también la pega de los contemporáneos, po. probablemente se Porque está también es. transformando, además de los propósitos que uno pueda agregar, ¿no es cierto? Puede haber un propósito ya de transformación, solo que a veces no resulta tan evidente. Probablemente la cueca tiene un origen muy político porque igual es emancipatoria, a mi juicio. Está asociada a la Claro, identificación de la nación, la independencia, salir del colonialismo español, ¿verdad? Y se queda como el baile chileno, no el baile importado, un baile creado nuestro, primigenio, y que nos muestra en esa entidad como el sujeto chileno político que baila cueca, y la cueca lo hace tal, digamos, desde esa época. Pero también la cueca es como el cuerpo mutilado, en el sentido de que también es instrumentalizada muchas veces, como un símbolo nacionalista para flanquear algunas intenciones que pueden o no gustar o tener algún tipo de adherencia política y oposición política, y la cueca queda en medio, y entonces para Chillán, que una comuna tan cuequera, ahí hay una tensión, a mi juicio. sí, hay una tensión, sin embargo, también son bien recibidas las nuevas propuestas. Ajá. Como que Ok. también existe como en la población ñublense, finalmente, porque igual yo trabajo como en muchos territorios, no solamente en Chillán,
me muevo como por, bueno, cuando se podía, ahora me muevo virtualmente, pero antes me movía territorialmente como por todas partes. Probablemente ahora te muevas más, hay distanciamiento físico, pero igual hay acercamiento por otras formas, ¿no? Sí, sí. Y, y las personas están con ganas también de recibir nuevas tendencias, nuevos conocimientos. Y sí, hay una gran población joven, sobre todo, de personas que se dedican también al movimiento, que están muy abiertas y están muy eh, dispuestas a recibir formaciones tal vez un poco más radicales, como lo es una formación contemporánea. Eso. ¿Cómo se hace En danza danza. política en Chillán ahora? ¿Y cuál es el prospecto futuro para esto? Yo creo que principalmente Chillán está en Ñuble, está como en una etapa de formación. Yo cuando llegué al territorio traté como de poder observar y de hacer como una especie de diagnóstico de cómo podemos como hacer crecer esto, ¿no es cierto? A mí me interesa mucho la comunidad artística pueda crecer y seamos cada vez más. Y en ese sentido, yo creo que Chillán está en una etapa formativa, hacia la profesionalización de las prácticas, ¿no es cierto? Con esto no quiero decir formación formal universitaria, sino que tal vez una formación que vaya hacia un espacio eh, de poner en jaque tus ideas, de poder entender nuevos conceptos, de estar ahí, de ser una persona reflexiva finalmente. Hay una Eh, intencionalidad de gestión ahí detrás de eso, ¿no? Tú estás promoviendo talleres, haciendo proyectos, ¿cómo es eso? Siempre, sí, yo trabajo en una agrupación cultural que la dirijo que se llama Danza La Independiente, que es finalmente como un nombre eh, que pongo como para poner como el trabajo que hago dentro de eso. Va rotando, voy trabajando con muchas personas. Han trabajado infinitas personas por Danza La Independiente de muchos lugares. Eh, y ahí, claro, hay un trabajo de gestión. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Raíz, que es programa de formación en danza Ñuble. Estamos ejecutando en este momento en la segunda etapa del proyecto. Y es un proyecto que entrega formación para personas que se encuentran activas dentro del campo de las artes escénicas, específicamente de la danza, y entrega una percepción sobre la danza contemporánea que tiene que ver con un espacio de poder profundizar los contenidos y no entenderlos solo técnicamente, y no entenderlo desde el fin de la exhibición, sino que entender los procesos que se necesitan como para poder comprenderse como un ser creativo y como un ser contemporáneo, ¿no es cierto? ¿Cómo nos podemos entonces entender y aceptar y vivir como desde ese lugar? Ese es un poco raíz. Hay mucha gente que se acerca al proyecto, que trabaja en el proyecto, es un proyecto bastante intensivo. Con ese proyecto también tuvimos un proceso creativo el año pasado, tuvimos una obra y se hizo una itinerancia, ahora estamos en la segunda etapa. Actualmente son veintitantas personas que están trabajando, o sea, que están formándose dentro de Raíz. Ahora estamos postulando la tercera etapa para tener un margen de 50 personas más o menos el próximo año que se están formando también como con esta concepción, ¿no es cierto? La idea es que estas personas que queden capacitadas para que también puedan hacer un rol activo dentro del medio, ¿cachai? No que solamente reciban los conceptos y después los puedan transmitir como en sus aulas, sino que también sean capaces de poder generar proyectos, instancias, encuentros, charlas, conversatorios dentro del territorio, y que así podamos crecer todos, po. Ese es un poco el espacio, es una mirada pedagógica bastante horizontal, de mucha conversación, nos damos muchas instancias para poder sentarnos a conversar cómo vamos, qué sentimos, qué nos pasa. Hay una mirada muy integral sobre
sobre el formarse, y también hay algo súper lindo que nos consideramos todos formándonos, tanto los profesores del programa como los estudiantes del programa. También abrimos espacios así, espacios donde ellos nos entregan conocimiento, donde hay una retribución, donde es un proyecto muy lindo y muy infinito, podría estar todo el día hablando de eso. También hay un área de creación dentro de ese proyecto que me tiene encantada, que hemos hecho estudio teórico sobre la danza. Eso tiene que mostrarse, ¿no? En ese sentido, te pregunto puntualmente, Sí, ¿cuál es el rol del teatro municipal en fomentar la danza en Chillán ahora? Danza política como la que tú estabas hablando, ¿no? También. ¿Has podido sí, presentarla el ahí? teatro sin duda es un espacio muy importante para poder hacer visible esto. Nosotros el año pasado hicimos la finalización del proyecto en el Teatro Municipal a teatro lleno, y No. fueron muchas personas, o sea, el teatro lleno viendo arte contemporáneo, que eso es un precedente dentro de las instancias que se abren como hacia la comunidad, ¿no es cierto? La gente estaba realmente tocada con lo que había sucedido, hubo la gente comentaba, ¿cachai? Pasaban cosas, escribían después, mucha gente se acercó al proyecto, lo quiso conocer a partir de esa función. Ahora yo creo que el espacio institucional de exhibición no es el único. También tengo una mirada sobre eso y creo que es importante también poder salir a otros espacios, ¿no es cierto? Como pensar tal vez un proyecto de creación que tenga funciones no dentro de la institución, sino que también fuera, o también ir a las comunas, ¿no es cierto? Nosotros los artistas salir hacia los lugares a mostrar, nosotros no solo, O ponte ir a tú las ahí, tuvimos poblaciones, no solamente en un teatro, sino también en un espacio más comunitario, más básico, ¿no? Hay sí, en y todo también tipo de salir arte. a las otras comunas. San Carlos tiene un centro cultural, Bulnes Y tiene el muy edificio de la bueno. cultura. Nosotros trabajamos también con todas esas comunas, estamos en contacto con las personas de los centros culturales, siempre muy abiertos, nos tienen las puertas abiertas siempre para hacer actividades. Y sí, hay espacios, pues, y la calle también, pues. La Hay calle, yo creo que ahí la desde calle, la desde el cancha de 18 de fútbol, que de octubre, repente se puede adaptar para que sea un escenario, ¿no? Que hay mucha gente que por y no, razones de trabajo, de una serie de limitaciones, no se acerca a los escenarios más habituales y probablemente hay una serie de formas de arte las cuales si tú no las llevas ellos no van a tener contacto nunca. sí, y también sacar un poco, yo siento que es importante como artista sacar esa idea también como de la persona que se sienta como a ver al artista como arriba, ¿cachai? Que hay como una percepción de como el escenario, como que no sé, yo creo que es importante salir como de ese espacio y trabajar más hacia una horizontalidad, y la digo espacialmente, así de manera literal, ¿cachai? Como el poder salir a la calle y tener al público al frente, a mí me gusta eso, yo creo que ese también es como el espacio de la performance que recojo, como el espacio directo de comunicación, ¿cachai? A mí me encanta como tocar a la persona o tener algún espacio de diálogo dentro de las obras con el espectador o hacer preguntas, Okay. como que el espectador esté ahí activo, ¿cachai? Ahí. Tenemos que decirle a Ñuble entonces que se van a encontrar con Rocío Celeste y toda su compañía, su taller. Rocío, como decimos en Caña Política, se nos pasó la caña, se nos pasó el tiempo. No, Ha sido súper inspirador escucharte. Yo creo que la gente cuando te oiga también va a pensar mucho en tu iniciativa y va a quedar con ganas de ver esta arte contemporáneo y empezar a enseñar performance y tal vez cosas por el estilo. Es bueno que la gente te conozca y que el sujeto cultural que está ahí en ciernes y que no se atreve, y que tiene un propósito y tiene una voluntad de transformación a través de artistas como tú, encuentre una mano y en eso tienes una responsabilidad. Sé que la estás llevando a cabo por todo lo que nos estás contando. Y bueno, se nos acabó la caña, se nos acabó el tiempo. Te agradezco montones que hayas estado acá, que nos hayas dado este hermoso relato. Y espero tenerte de nuevo porque se nos quedan muchos temas, sobre todo seguir lo que vas a hacer, sus frutos y sus consecuencias, que espero sean muchas. Y agradecerles a ustedes que han visto este video. Espero que sigan con nosotros en una próxima sesión de Caña Política. Seguiremos en Arte Política en septiembre y ¿por qué no? Tal vez más allá en el tiempo. Muchas gracias, Rocío, de nuevo. Gracias a ustedes. Que estén bien. muchas gracias a todos. Chao, chao.